Lo defiendo porque se demandaría al Estado colombiano por un despido injustificado. Le van a llegar antes más plata. Y tiene tarjeta profesional. Y afuera la tarjeta profesional tiene una validez, la verdad. Entonces, queridísimos y amados amigos, como siempre yo llegando a grabar tarde, pero bueno, no importa. Ahí ya está empezando la grabación. Digamos, no hemos tocado temas importantes de la cátedra, sino simplemente una reflexión de qué es lo que quiero que, hacia dónde es. Uy, pero de verdad que me dolió la cabeza ayer. Se nota que no fueron alumnos míos. Ustedes en este penal general ya están llegando con una visión mucho más profunda, una visión mucho más basada desde la constitución política, porque he sido reiterativo. Nuestra constitución política es la que da los parámetros penales. Entonces tenemos acá que hay un programa penal de la Constitución Política de Colombia, cual todas las instituciones jurídico-penales se encuentran inmersas en la Constitución Política. Allá van a encontrar ustedes siempre fundamento. Las jurisprudencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia siempre tienen una modulación e interpretación normativa bien amplia, interesante, pero cuando uno encuentra que en el caso en particular se aplica o tiene similitud una sentencia de la Honorable Corte Constitucional, tiene un respaldo muy, muy grande. Pues bien, ¿alguna inquietud frente a esa actividad que se encuentran desarrollando mis queridísimos y amados Yo, amigos? profe, una pregunta. Por ahí, ¿quién habla? Yo. Yo, viejo Miguel, cuéntamelo todo. Profe, es que yo ya leí la sentencia, ¿sí? Sí. Y Dame un segundito, prendo la luz porque me siento acá acá, como a oscuras. Listo, hermanito. pues Dale, viejo. lo que pasa es que, bueno, yo ya leí la sentencia y, y pues el trabajo es como realizar una contraposición a lo que dijo, pues, el juez. Y eso está muy duro, Miguel, porque, tranquilo, no te preocupes, mira. No es de todo lo que dijo el juez porque es que el juez alega como un berraco, sino es un punto sobre algún ítem. Vamos a realizar una crítica sobre algún punto el cual no te convenció mucho. Tiene que haber algo que, bueno, sí lo pasas, pero que no es totalmente 100% de tu agrado. No sobre todo, porque sobre todo, hermano, en 50 renglones, créanme que no alcanzamos a hacer una crítica jurídica interesante. ¿Mm? Entonces, es eso. ¿Te aclaro un poco o sigues con alguna duda, Miguel? no, profe, listo. Es que pensé que era sobre todo en general, o sea, Uy, que no, a tocaba tomarlo en. intentar defender todos los puntos, porque igual ahí se le tumbó el caso a la fiscalía mal, O sea, desde le tomaron el hasta, caso deliciosamente, ¿sí o no? hasta el Ministerio de Justicia le dijo como no, amigo, eso no se hace así. Y pues, pero gracias por la aclaración. Todo bien. ¿Alguien más? Doctor, una preguntita. ¿La crítica yo la puedo hacer a los argumentos que dio la fiscalía? Me gustaría en principio, es que si haces crítica a los argumentos de la fiscalía, estás cogiendo el fallo del juez, porque eso es lo que hizo durante todo el fallo. Lo que yo quiero es, frente a lo que resolvió el juez, es para tener esos, miren, muchachos, ¿por qué los quiero entrenar sobre eso? Cuando ustedes están ejerciendo como fiscales, pues van a tener la contradicción que es la defensa. Entonces ustedes tienen que buscar, así la defensa esté en lo correcto, ustedes tienen que buscar cómo atacar a la defensa. Lo mismo desde la parte de la defensa. Lo mismo cuando se produce un auto o un fallo por parte de un juez. Por más que ustedes vean muy blindado esa vaina, tienen que intentar un cartucho para tratar de tomar la decisión. Entonces, a esos que los quiero ir entrenando, que ojalá algún día les vuelva a dictar clase. Pues si quieren seguir
siendo torturados, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Rafael Navas. Rafa, Eh, dímelo cantando. Primero que todo, pues sí, la conducta fue totalmente influenciada por los medios de comunicación. Y es algo que lo hemos visto no solo en el proceso Zamboni, ni de los hermanos, ni de los apoyadores, ni de los inculpados, sino en varios procesos de los que ustedes nos han nombrado que han sido de resonancia pública. Las conductas es que nosotros, hay dos cosas que nosotros en la sociedad siempre debemos mantener. Pues, pese a nuestro genio, a la forma de ser o lo que sea, el comportamiento y la conducta social. Eso nos va a perseguir toda la vida, toda la vida. ¿Por qué? Ejemplo, hay muchachos que cometen un hurto en este momento y el papá le dice, oiga hermano, usted fue que se puso a robar ese celular, lo condenan, lo mandan para la casa. Y de aquí a 5 años el tipo tiene la oportunidad de estudiar y comienza a perseguirlo ese antecedente, porque él va a las empresas, la voy a trabajar, voy a hacer, mire, yo ya estudié ingeniería, yo estudié derecho, pero hermano, usted tiene un antecedente aquí por hurto. Y muchas veces las personas trabajan es con la conciencia social. Segundo, en los términos que se basa la sentencia, me parece que fue una sentencia en equidad con respecto a la exoneración, porque no había unos elementos probatorios contundentes. Ejemplo, yo digo, la fuerza de la prueba. Tiene que ser exacta porque si estamos hablando es de la libertad de una persona. No estamos hablando de la libertad de un mueble, sino de una persona a la que le vamos a quitar su libertad. Y eso es un derecho fundamental y quitarle la libertad a una persona, pues, es algo, pues, que dentro de las sociedades, aunque hay muchas injusticias, pues no se debe permitir hasta donde uno puede. Y tercero, en el caso que comenta el doctor con respecto a las penas de muerte y a esas cosas, nosotros tenemos que vernos primero como personas. Las conductas, aunque no sabemos mucho de derecho penal porque hasta ahora estamos estudiando, vemos que hay sentencias hasta de 60 años. Creo que los 60 años para un violador que tiene 20 años, 30 años, saldría de 90. Inclusive no, ni siquiera cumple esa condena en la cárcel. Pero me voy a la parte de nosotros. Ejemplo, a mí me nombra el Estado para que ejecute la pena de muerte. Digamos que fuera como en California o digamos Massachusetts. O eso. Hágame el favor, don Rafa, me hace un favor. Hoy le toca prenderle la silla eléctrica a 4 condenados. Nosotros tenemos que ponernos en esa posición si tenemos la capacidad social, mental y moral de hacerlo. Segundo, las condiciones para tener una persona 100 años metida en una cárcel. El hacinamiento tan grande que tenemos en nuestras cárceles. Es que nuestro sistema penitenciario se debe transformar, se debe modernizar para poder tomar unas decisiones tan drásticas ante la sociedad. Gracias, doctor. Rafa, me gustaría llevarlo a la clase de los de la noche, porque es que nosotros cuando abordamos estos temas tan complejos, tan delicados, que tocan tantos corazones, que tocan tantos hilos y fibras, nosotros somos abogados, muchachos, nosotros no tenemos que tocarlo por sentimientos. Nosotros no podemos movernos por esos sentimientos, si no vamos a estar fregados siempre, siempre, siempre. Miren, si uno le mete el corazón al caso, pierde la objetividad, independientemente de, del cargo que se ocupe. Muchachos, si nosotros continuamos adelante un proceso con sentimiento de verdad, insisto, se pierde la objetividad. ¿Por qué Pero yo creen que quisiera hacer existió, una... dame un segundo, ¿por qué creen que existió el fracaso en el caso Colmenares? Existió el fracaso por una simple y llana razón. El fiscal le metió el corazón y no debió hacerlo. Dímelo.
Conductor, con respecto a lo que estaba mencionando usted de la pena de muerte y pues compañeros de décimo semestre, pues a mí me parece que nos remitimos a la Constitución Nacional y está absolutamente claro que la pena de muerte está prohibida no solamente por la Constitución Nacional, sino por tratados internacionales. Es ley supranacional, los tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento para todos los estados, ¿sí? Además de eso, la cadena perpetua, lo que decía Rafa, es verdad. 60 años es una cadena perpetua prácticamente aquí. Después se pueden imponer a personas después de los 18 años, 60 años sale de 80. Y esas son situaciones que ya están contempladas en nuestro derecho. El problema es que todo se maneja de una forma política. Recordemos que el feminicidio, recordemos que la pena de muerte a violadores, todo esto lo que está buscando es un afán político, un afán de figuración y de decir, mire, nosotros fuimos los que sacamos esto. Recuerdo partidos políticos que tomaron esta bandera y gracias a esta bandera fueron elegidos senadores, dieron un renombre, pero realmente lo que estaban buscando era pues ganar posiciones políticas. El feminicidio, lo que yo decía también, eh, prácticamente para mí fue un error haber metido el feminicidio porque ya estaba contemplado dentro del homicidio, ¿sí? Y se imponía unas sanciones específicas para cuando era una mujer la que se le imponía, ¿sí? Se le daba muerte o a menores de edad. Lo que pasa es que las banderas políticas y el afán de figuración y los medios de comunicación hacen que de verdad el derecho, la justicia obre de acuerdo a esas pasiones mediáticas. Bien, muchas gracias. Miren, Profe, independientemente si ustedes son de la postura de que sí se tiene que aplicar una cadena perpetua o no se tiene que aplicar, sí quiero hacerles esta reflexión. Resulta que en el sistema de cadena perpetua que está ahorita, que fue aprobado en Cámara, muchachos, se hace una revisión de la sentencia a los 25 años. ¿Saben qué significa ello? Significa que la persona puede salir libre en 25 años. Y fíjense el caso de Uribe Noguera, una persona condenada a 60 años, y armamos el escándalo más grande del mundo porque le dieron un año de redención. El año de redención fue por buen comportamiento, trabajo y demás, que es propio de la resocialización. Y si le hacemos una osificación, vamos a mirar que el mínimo, por más que trabaje, tiene que mamarse 43 años en la cárcel. Es decir, que el sistema que tenemos actualmente viene siendo más riguroso que el de la cadena perpetua, sino que el otro, como simplemente llama más la atención, es lo que nos están vendiendo mal los políticos. ¿Alguien estaba hablando por ahí? sí, yo iba a decir algo chiquito. Estoy muy de acuerdo con Beder en algunas cosas, a excepción de lo del feminicidio, porque no solo es por ser mujer, tiene otras características muy específicas. Pero a mí me parece que la cadena perpetua es totalmente inútil, porque al final si solo se resuelve un muy pequeño porcentaje de estos casos, pues no va a ser un cambio, digamos, notorio. Sí, al final se van a seguir resolviendo 5 de cada 80 casos y mucha gente va a quedar libre. Entonces, al final, el problema no está en la cantidad de años que le den o en aumentar las penas, aunque para muchas personas eso suena muy atractivo por el hecho del deseo de venganza, pero pues no podemos basar el sistema penitenciario en eso, sino en la eficiencia de pues de sí condenar los casos, de hacer una mejor investigación, sí, de no permitir tanta impunidad, porque para mí el problema está ahí, no tanto en la cantidad de años. Mira, es totalmente cierto. Yo los invito y muchas gracias, Tefi, por tu intervención. Yo los invito, amados amigos, es a que ustedes no analicen con el corazón, sino analicen con la profesión. Cuando uno mira a una persona es que son casos tan aberrantes que a cualquier persona impacta, pero el abogado penalista tiene que mirarlo con otra óptica, con un profesionalismo, porque el abogado penalista tiene que tener el lomo grueso y soportar los latigazos y no desboronarse. Porque si lo hace, de verdad,
insisto, pierde la credibilidad, pierde la sensatez, pierde el caso desde cualquier óptica. El derecho penal no es una venganza, no, y ya hemos visto que no es una venganza. El derecho penal tiene otro fundamento, pero yo sí quiero, ustedes creo, tal vez lo vieron en medios de comunicación, una vez que un abogado estaba en plena audiencia, un abogado penalista que yo lo conozco, y se puso a chillar en plena audiencia porque estaba escuchando el relato de cómo... Profe, yo te iba a preguntar sobre ese caso, porque Yo le también metió iba a hablar sobre corazón. ese caso. Le iba a preguntar, sí, claro, Dime. Ajá. que o sea, el abogado, hasta el fiscal, el juez lloraron, le metieron corazón, el abogado ni siquiera apeló nada, no puso, no se opuso a nada, o sea, el abogado le metió corazón, entonces ahí no está aplicando nada de lo Y que perdió dice. la objetividad, independientemente. Miren, uno cuando está en el ejercicio profesional, en el litigio, uno escoge qué casos llevar. Simplemente yo escojo. Aquí los clientes me llegan a consultar y yo no soy detrás de, ay, venga, contrate. No, un momentico. Uno se gana un prestigio y punto. Venga, voy a mirar si le llevo su caso. Voy a mirar si le llevo su caso. No, señor, definitivamente no le llevo su caso. Listo. Pero cuando uno está en la Defensoría Pública, le toca lo que le toca. Le toca lo que le toca, lo que le asignen. Ese caso fue un caso asignado por Defensoría Pública. Créanme una cosa. El tipo que está detenido, que todavía no se sabe porque fueron audiencias preliminares, hasta ahora estaba empezando el proceso. El tipo que está detenido no se sabe si es responsable todavía, vuelvo, insisto. ¿Qué garantías puede llegar a sentir si voltea a mirar y hasta el berraco abogado chillando? Oiga, y pueden sonar aberrantes los hechos, pero ¿qué tal en juicio se demuestre que ese pendejo no era? ¿Qué tal se demuestra en un juicio que ese pendejo tenía un hermano gemelo, por ejemplo? Y fue el hermano gemelo el que ejecutó la acción y se logra demostrar con prueba eficiente que no fue él. Imagínense, las audiencias preliminares estuvieron tiradas al piso sin una defensa técnica porque su abogado se atacó a chillar. Ahora, si ustedes van a ser abogados litigantes y van a salir en plena cámara chillando, ¿quién los va a contratar? Porque es que ramas del derecho hay varias. Y hay varias que no son tan impactantes y fuertes como esta. Si usted no está diseñado para esta que es impactante, vaya y venga. A menos de que el papel suyo sea el representante de víctimas. Que en esa retórica argumentativa, cuando usted está solicitando que se imponga una medida de aseguramiento, chille. Eso es otro cuento. Eso es otro cuento. Tati, tú también ibas a hablar del caso. Profe, No, pues, profe, yo te iba a traer a colación a ese abogado, porque pues realmente no, a mí me encantan las clases de penal, yo no digo que no. Y o sea, antes yo sí, yo siento que iba a especializarme en penal, pero por lo mismo, yo siento que uno tiene que tener como mucha fortaleza, tal vez como profesional y emocional como para poder ser penalista. Y es algo que pues realmente en cuanto a lo emocional yo no tengo, porque yo soy muy como que, no, y esa edad tienen mis hermanos, no, y si les pasa a mis primos, y si no sé qué. Entonces uno deja que la cabeza vuele y terrible. Por ejemplo, me Pero pasó con la... tranquila, que lo que interesa es el espíritu, la intención y finalmente poco a poco vas forjando el carácter. Mira, yo te voy a confesar algo. Cuando a mí me nombran en la Fiscalía General de la Nación, a mí me envían a homicidios. La primera semana yo no almorzaba, pues viendo álbumes, videos de muertos descuartizados, una cabeza aquí, el rompecabezas, el pedazo de tronco. Y era muy impactante. Las niñas que llegaban a hacer judicatura a trabajar conmigo vomitaban. Eso era aberrante, eso era una porquería, eso que nosotros no íbamos a la cena. Pero después ya era algo tan normal que eso uno lo manejaba con un profesionalismo que antes cogía una imagen y empezaba a analizar, oiga, mire el impacto,
el orificio de entrada fue acá, el de salida fue acá, mire, acá para descuartizar este cuerpo tuvieron que haber usado tal herramienta, ya uno lo va manejando diferente. Dianita, ¿ibas a hablar algo? No, Sí, profe, quería pues opinar lo siguiente, que frente al caso en que dice el doctor que de pronto el corazón pudiera tocarle cuando uno pueda ser el abogado de víctimas, yo pienso que ni aún así es bueno porque es cuando más se debe tener objetividad, porque tampoco entonces se podría defender bien pues al procesado, al indiciado, no sé cómo se le diga, porque puede que debido al corazón uno pues no pueda analizar bien las cosas y la defensa también pueda fallar. Sí, yo voy a buscar, es que no lo tengo conmigo, un alegato que yo hice como representante de víctimas en un caso de un muchacho que era de la Armada, se ganó en la Armada un carrito, se retira de la Armada, empieza a trabajar en Uber y dura trabajando una semana en Uber porque lo mata. Y yo era el representante de la mamita. Logramos 4 condenas, la que quedó más bajita quedó en 26 años, y eso que todas fueron aceptando cargos y preacordando. Pero cuando yo llegué a la legalización de captura y las audiencias concentradas, yo hice un alegato consentimiento, Dianita. Es que en esa posición es mucho más fácil, porque yo traía, miren, esta señora quedó sola, quedó separada hace tantos años, lo único que tenía era su hijo, amaba a su hijo, eran muy dependientes de su hijo, y mire, hoy en día, por quitarle, es que no le robaron mucho, en total se llevaron como 700.000 pesos entre bienes y dinero, y por quitarle ese dinero matan a una persona, entre 5. Entonces ese alegato, sino que el problema es que como no estoy yendo a la oficina, yo lo tengo en la oficina, pero trataré de buscárselos para que vean el otro lado de la cara, pero desde una posición en la cual mis alegatos simplemente van acompañados de lo que ya dijo la fiscalía y es coadyuvando la petición. No, digamos, no desde la óptica del defensor, porque es que el defensor es mucho más dramático, aunque ahí tengo una intervención, yo creo que la tengo acá, en la cual yo también le pongo un poco de sentimiento, pero simplemente es en el manejo de escenario. Ojo, o en el manejo de escenario argumentado jurídicamente el por qué no tenía que imponerse una medida de aseguramiento a una señora. Voy a tratar de buscar y mañana se los pongo. Profe, ¿Alguien me... es decir que... Dime. Sí. Yo quería, ya que estamos trayendo a colación todo eso, yo quería recomendarte, no sé si de pronto ya vieron ese documental, y a todos mis compañeros que vean el documental En la mente de Aaron Méndez. Es un caso muy chévere, es un documental muy espectacular para el tema, toda vez de que es un jugador de fútbol que hace comete un asesinato como a 6, 7 personas, hace una masacre, pero unos estudios, después de que le dieron, él se suicidó también después de haber cometido esos actos, los estudios demostraron por qué lo llevaron a hacer esos actos. Nuestra honorable Cámara debería fijarse ahorita, en lugar de estar buscando meterle una cadena perpetua a todas estas personas, buscar más bien un medio de cómo entender a este tipo de personas, nunca justificarlos, claro está, sus actos, pero entender por qué algunos de ellos lo cometen. Siempre nosotros nos enfocamos en juzgarlos, judicializarlos, meterle lo máximo la pena, pero nunca nos hemos puesto a pensar las conductas de estas personas, por qué son, qué los conlleva a hacer esto, por qué lo hacen, qué tipo de vida han tenido también y de qué manera les podemos ayudar por otros medios, Doc. Porque es que lamentablemente nosotros somos egoístas simplemente en juzgar lo malo que ellos hicieron, pero no tenemos un poquito de consideración en qué los llevó a hacer esta conducta. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que han, como tú dices, han escuartizado gente, que han violado a niños, y el escucharlos y escucharle las versiones, uno detecta definitivamente que muchos sufren traumas psicológicos desde muy niños y que nadie hace nada para decir, oiga, venga,
más bien implementemos una medida de que de pronto haya un trato psicológico para que empecemos a tratar todas estas personas que están en las cárceles, que violan, que matan, que todo esto, para ver si podemos de manera de que se reincidan, de manera de que no vuelvan a cometer los actos, empezarlos a tratar y prever a aquellos que de pronto lo hagan, porque son cosas que se pueden detectar desde muy niños. Entonces, este documental es muy importante porque nos enseña de por qué a veces hay conductas que nos llevan a cometer todas estas cosas. Es muy chévere porque la mente va más allá de lo que yo quiero hacer o de lo que quiero decir. Siempre viene desde el inicio de nuestros tiempos, Doc. Estudiar todo. Tú puedes escribir en el chat el nombre de ese documental, porfa. Yo también vi en estos días una película. Doctor, pues un pequeño aporte. Pues yo pienso que todos los problemas sociales de un Estado se ven al reflejo se reflejan en el derecho penal, y pienso que los políticos deberían atacar primero esos problemas sociales, dando más empleo a la gente pobre, más educación, más salud. Es que, y lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, el derecho penal es la última razón. Es la última razón. Es decir, están todos los derechos y lo último que debemos usar es el derecho penal. Y hay 10.000 maneras de prevención. Sí, obviamente la pena es prevención. Y dijimos, oiga, tiene una prevención general y una particular, listo. Claro. Pero es la última prevención que toca usar. Hay 10.000 maneras más. Muchos casos es que ese tema es muy sensible, lo de los niños, ¿no? Pero bueno, muchos casos de esos señores que hacen esos vejámenes, muchos casos de esos es que esos mismos personajes sufrieron eso cuando menores y a veces el Estado no les prestó atención. Pero independientemente de cualquier situación, todo eso sí toca analizarlo. La discusión acá podemos durar días, horas, meses, años, y siempre vamos a encontrar argumentos en contra y argumentos a favor. Yo lo único que insisto es, fijemos una posición jurídica, no con supuestos, ¿sí? Porque con supuestos no se logra absolutamente nada. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? Prendieron micrófonos. Yo iba a hablar, doctor. Toñito. Pues o sea, yo con lo referente que decía la compañera Yasmín, no estoy en su totalidad de acuerdo, porque se supone que si vamos a aplicar el raciocinio del pensamiento humano, esos actos son los que deberíamos evitar. Pero del hecho de que si a mí me violaron desde niño, yo tenga que después materializar esa violación con otro menor, ¿en qué queda? O sea, sería un círculo vicioso. Entonces creería yo que si no existiera esta pena que ejerce el Estado a través del sistema penal, entonces ¿cuál sería la excusa de más de uno que viola, hurta? No, es que a mí me lo hicieron, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces creería yo que consecuencia de esto no es algo lógico, porque si algo que nos determina como seres humanos es el raciocinio, el poder pensar, el qué nos va a llevar ese actuar y qué consecuencias pueden haber por ese actuar, pues sería algo ilógico que yo venga a decir, y es por donde más de los indicados se salen. Dicen, es que yo tuve problemas mentales desde chiquito. Todos poseen problemas psicológicos desde chiquito, pero eso no conlleva a que usted realice esos problemas. Ahí está el raciocinio del ser humano, determinar si es correcto hacer o si es incorrecto el no hacer. Mira, yo te apoyo totalmente en esa posición, pero te quiero sumar un poco más, Toñito. Si el Estado hubiese intervenido a esas personas que en realidad, los que en realidad sufrieron un vejamen cuando niños, si el Estado hubiese intervenido y hubiese hecho un control y hubiese hecho un tratamiento psicológico, créeme que en futuro no hubiese pasado cosas. Pero lo que tú dices, mucha gente llega y dice, no, es que a mí me pasó, y es que a mí me pasó, y entonces porque me pasó. No, esto es con evidencia, esto es con sustento, esto es con prueba científica.
Pero bueno, más allá de lo que podamos lograr determinar sobre ese punto, lo que yo sí quiero es hacer un llamado a la ciudadanía diciendo, oiga, y yo quiero que ustedes repliquen esto con toda la gente que conocen. Los que tienen hijos, hermano, hagamos el esfuerzo. Tratemos de no dejar los niños solos, tratemos de estar más vigilantes, de hacer una educación, una pedagogía, de enseñarles, de ir educándolos. Ojo, que no los toque, nadie le puede tocar, y vamos generando una prevención, no esperando a que suceda el hecho para generar prevención con derecho penal, sino en 10.000 maneras de poder actuar. Pero, ¿Alguien profe, habla? Nicole, dime. qué pena. O sea, lo que tú dices tiene toda la razón, ¿cierto? Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, las personas que son de muy bajos recursos o mujeres que están solas, que son madres solteras y tienen que dejar a sus bebés o a sus niños en esas guarderías del SIVF, muchas veces aquí en Bogotá se han visto denuncias de abuso sexual. O sea, no es algo de que la mamá vea con quién va a dejar, sino que es que si la sociedad, si hay determinadas personas que están enfermas, es imposible cuidar al niño al 100%. No, es totalmente cierto, pero ¿sabes también por qué es eso, Nicole? Porque estamos embargados por la corrupción. Y dirás, uy, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo así? Claro, embargados por la corrupción. Si no existiera tanto de sangre estatal, tendríamos muchos más recursos para poder tener sistemas mucho más eficaces. Y, por ejemplo, ¿qué sería un recurso eficaz? La mamita tendría un mejor empleo, la mamita podría haber contratado a una persona. 1, 2. La mamita podría tener un mejor empleo y podría tener un celular con cámaras. 3. La mamita podría tener ese celular, pero en el instituto, en la casa, el paso, el hogar de paso, como lo quieran llamar, podría tener también un sistema de vigilancia continuo, el cual podría vigilar a la mamá continuamente. Y así 10.000 fórmulas más, pero infortunadamente no lo podemos tener. Tienes toda la razón, no todos los casos, hay personas que obligatoriamente tienen que ceder a las malas porque no tienen de otras. Si no ceden a las malas, les quitan los niños. Eso es totalmente cierto. Pero muchísima otra gente no tiene que llegar a hacerlo. Entonces es un tema, digamos, de nunca acabar. Es un tema social, pero fíjate que estamos mirando soluciones desde otras ramas del derecho. Desde otras ramas del derecho. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto cómo a veces se toleraba la violencia intrafamiliar. Se toleraba porque la idiosincrasia del señor en ese barrio marginal nos daba para que eso siempre era permitido. Ay, no, entonces el niño florecita porque no le puede meter un correazo. No, pero no hemos mirado un poco más a trasfondo y las comisarías de familia no han hecho su trabajo social interdisciplinario adecuado para determinar que ese foco puede llegar a tener un desenlace peor. Y un desenlace peor puede llegar a las consecuencias que ya estábamos viendo. Entonces, digamos, tenemos con qué discutir acá horas y horas. Quería irme a una pregunta que hizo hace rato alguien aquí en el chat, que me decían que el caso de Colmenares, ¿por qué no tuvo éxito? Porque el fiscal le metió corazón. La que una compañera dice, ¿por qué afirmo esto? Y lo afirmo por una simple y llana razón. En ese caso, Colmenares perdió la cabeza al fiscal y empezó a incorporar dentro de las evidencias y el material, dentro del material probatorio, testimonios que a todas luces eran inciertos, que un fiscal normalmente busca la corroboración de los dichos de los testigos. Este fiscal no lo hizo. Y pues es un amigo mío, de hecho Antonio Luis, somos de la época de cuando estaba ese caso andando, trabajábamos en la institución. Hoy en día también es abogado litigante. Pero él, por ejemplo, se puso a interceptar abogados. Él, por ejemplo, permitió, y insisto mucho en esto,
que llegaran falsos testigos. Cuando uno le llega a un testigo así tan sorprendente en un caso de tanta connotación, uno miraba la corroboración, lo cual él no hizo, sino por su afán y por su ese ánimo y corazón que le metió al proceso, lo sesgó y no lo dejó llegar a pensar que podría llegar a ser pruebas que iban a tener un desenlace terrible en el juicio. Todas esas cosas, cuando uno las maneja con cabeza fría, le permite a uno llegar a mirar desde la otra barrera, porque es que siempre debe ser así, muchachos. Si yo soy fiscal, tengo que mirar, oiga, la defensa me puede atacar por este lado. Si yo soy defensor, oiga, la fiscalía me puede atacar por este lado. Y eso es lo que hace que uno sea objetivamente claro en el desenlace de un proceso. Espero haberte dado a entender que en realidad sí se metió el corazón y se actuó. Tan es así que, por ejemplo, otra de las cosas que yo no permito y que me cuestiono todavía es porque se toma una entrevista un domingo a un testigo, digamos el día, no importa si la policía judicial va, pero lo sospechoso del asunto es ¿por qué tan apasionado el fiscal de ir él un domingo a tomar entrevista con el policía judicial a la casa del testigo un domingo? Eso no debe ser así. Primero, que uno nunca debe ir como fiscal. Para eso está su policía judicial. Pero el apasionamiento lo estaba llevando inclusive a que él fuera a la escena de los hechos, a que mirara varias veces. Sí, uno dirá, eso hace un buen investigador. No, porque resulta, pasa y acontece que el investigador no es el que va a la escena. El investigador es el director de la investigación, el que ordena a sus investigadores. Y sus investigadores, a su vez, ya llevan una teoría que ese investigador primario, que es el fiscal, está dando unas luces. Y ya el investigador de campo es el que va a determinar y llegar a otros pormenores. Pero resulta que el anterior sistema procesal penal, que era Ley 600, sí permitía todas estas cosas. Pero lo que buscaba esta ley 906 es precisamente que el investigador nato, que es el líder de la investigación, el fiscal del caso, no se contaminara y evitar los apasionamientos. Por eso delegaba absolutamente todo y prohibía que en la escena, llegara el fiscal, porque el fiscal ya no solo era el fiscal del caso, sino llegaba ya a incriminarse en el sentido que al hacer más invasiva su actuación dentro del proceso ya podría ser un testigo y lo podría llamar la defensa como testigo, inclusive de los hechos, y ya podría perderse una objetividad total. Yo creo que alcanzamos a tomarnos un café o alguien más quiere hablar antes de irnos a tomar café. ¿Ahí? Yo, doctor, Por yo, ahí alguien. Vea. Cafecito. es que quería yo decir con respecto a lo de, habla el doctor de la corrupción, que aquí realmente los políticos le están dando, yo pienso que es como una distracción a toda esta situación porque hay problemas mucho más importantes. El Producto Interno Bruto del país son más o menos 270 billones y casi 30 billones se desangran en corrupción. O sea, es terrible la cantidad de corrupción que hay, es una corrupción generalizada. Mientras tanto, en el Congreso se discuten otro tipo de temas, pero no se discute la corrupción, que es la madre de todos estos problemas sociales que se creen en el país. Esto es algo demasiado doloroso. Todos queremos tener plata, pero todos queremos vivir bien, todos queremos comprar nuestras cosas. Las oportunidades a veces son más fáciles para unos que para otros, pero Colombia tiene con qué salir adelante. Colombia tiene con qué salir adelante. Y pues yo los invito a que ustedes sean buenos abogados y contribuyan a salir adelante. Vamos despacio. Del afán no queda sino el cansancio. Y dijo alguien por ahí, les pongo la tarea. Vístame despacio que tengo afán. Nos hablamos ahorita. Un cafecito.
que me estén escuchando.
Muchachos, ¿cómo estamos? Mal, profe, no alcancé a hacer café. Corra, corra, corran. Muy bien, doctor. Listo, muchachos. ¿En qué íbamos? Vístame despacio que tengo afán. ¿Quién dijo eso? Ok, bueno, técnicamente dijo, vístame despacio que tengo prisa. Napoleón. Florita, usted siempre es mejor dicho, es que usted es la lideresa, la que se pone en la camiseta 10 por el curso. Gracias, profe. No merezco tantos elogios. Tú eres el del elogio, nada más. Gracias, profe. Muchachos, ¿en qué íbamos? En una analogía loca, ¿sí o no? Tenemos que volver a nuestro código penal, queridísimos y amados amigos. Les traigo un caso. Les traigo un caso que van a ayudar a resolver ustedes.
Hay una niña que falleció, al parecer, por causas naturales. Esa niña, estando en la morgue, el encargado de hacer la necropsia resuelve acceder sexualmente al cadáver. Profe, qué pena, ¿eso es un caso real? Aguante el técnico, no se me emocione, no se me emocione. ¿Ah? No, es que yo sé de un caso, pero no. Te lo cuento a ti después porque esto es grabado. Ok. Oigan, mis chinos, y en pleno acto, se despierta la niña. ¿Qué tenemos? Doctor, pues eso no es un delito, simplemente el hombre tiene una enfermedad que le gusta tener relaciones con los muertos. Claro que está mal, Pero eso es si como es la un delito, zoofilia. está Es como muerta. la zoofilia, ¿qué te pasa? Zoofilia es con animales, se llama necrofilia con los Por muertos. eso, profe, es lo mismo. Necrofilia. Son Necrofilia. parafilias iguales. Él es necrofílico. No son iguales. No puede, la necrofilia y la zoofilia no. Es necrofílico y No entonces son Iguales iguales en ni el sentido de que parecidos. son Unas con animales, parafilias. otras con personas. Zoofilia es con animales. Y Ay, necrofilia. escuchen, son parafilias, a eso me refiero. Sí, sí, Aprendan a sí, sí. escuchar. Doctor, El profesor tenemos está diciendo un que en milagro. medio del acto la niña en serio despertó. ¿Cómo? No Sí, te entendí. O sea que usted nos dijo en el ejemplo que la niña, en medio de lo que estaba haciendo el man, despertó, Despertó. O sea, no estaba muerta. pero El Doctor, sexo la primero revivió, tenemos profe. o sea, la salvó, la hombre. La revivió, resucitó. o sea, Un traje a cadáver. Sí le tocó el corazón a la niña. Muchachos, ¿por qué responde ese tipo? por acceso carnal violento. Uy. no, ahí no hay, No hay porque estaba muerta. ya está Y es muerto, que ya no. Ahí hay No, un no, ultraje a no, cadáver. estaba Por Bueno, lo primero que profanación de tenemos que cadáver. determinar, Pero no es mis acceso carnal queridos amigos, violento. para empezar a desligar un poquito eso. Doctor, eso es profanación a un cadáver. Ajá, es profanación. Pero Listo. ya no estaba, ya estaba. No, es totalmente cierto, pero pónganle cuidado. Lo primero que tenemos que analizar desde la óptica jurídica es el tipo penal de acceso carnal violento dice el que realice acceso carnal contra persona mediante violencia. Resulta, muchachos, que nosotros somos personas hasta que estamos vivos. Hasta que Profe, estamos vivos. sería por el artículo 204 y respeto a cadáveres. Exactamente. Y respeto a cadáveres. Respeto a cadáver. Pero ¿quién me sostiene acá que puede haber un acceso? Porque pues, No porque fue en la morgue, ella entró como una persona fallecida. Hay un certificado de función. sí, Pero o sea que por el simple hecho del certificado de función no es persona si revive de cierta manera. No, obvio no, porque se demuestra que, o sea, se demostró que pues no estaba muerta, por lo tanto el certificado de función O pues, sea que si es persona. queda nulo. Sí, Para no. el momento de la comisión del delito, pues se trataba de alguien fallecido. Esa es la Pero diferencia. ¿cómo va a estar muerta? No, o sea, no había fallecido, parecía que había Parecía fallecido, pero se muerta. demostró que Un no era ella. trastorno que se llama catalepsia, muy Ajá, similar. pero no, cuando tú exactamente. estés cataléptico Pero no es estás un O sea trastorno que sigue evolutivo, siendo persona, profe. Claro que sigue siendo persona, ¿no? Catalepsia, por ejemplo, es totalmente ida a la persona. No tiene signos vitales. Mejor dicho, nada, no. El corazón se paraliza. Dicen, por ahí las malas lenguas, que esa enfermedad la sufrió Simón Bolívar, inclusive. Y han encontrado en víctimas de esa enfermedad que, por ejemplo, después cuando van a sacar, abren los cofres para sacar los restos, para
trasladarlos de bóveda o X o Y, encuentran que están rasguñadas el cofre, ¿sí? Porque la persona despierta y está en un estado de asfixia que trata de salir. Han habido escenarios en los cuales están en pleno velorio y el muerto se levanta. Y ya es una persona que fue declarada muerta científicamente porque no tiene ningún signo vital. Pero muchachos, les pongo una tarea ya y consulten el internet ya y vamos a darnos en la jeta como me gusta. Busquen el funcionalismo Muy bien. radical de Jacobs. Búsquenlo. Y en 10 minutos retomamos. Busquen cualquier definición y analicemos el caso desde ese punto de vista.
¿Alguien ya con resultados? No precisamente porque la mayoría de los resultados son PDFs larguísimos. Muchachos, Ahí les vamos. pongo una cosa. Tengo un video para que vayamos adelantando de este señor defensor Bayuno, que ya hemos visto algunas intervenciones de él. Pongámoslo y tratemos de comprender un poquito todo este problema que nos trae Jacobs. Lo voy a poner a rodar y miramos hasta donde creamos conveniente. ¿Listo? Vale. Estaba escuchando ese precisamente, profe. Bien, amigos, hoy es 22 de febrero de 2019. Comienzo con este esquema o sistema, es el funcionalismo radical de Günther Jacobs. No lo voy a hacer en una sola sesión, sino en varias, porque el tema es bastante complejo. Günther Jacobs nace en 1937, o sea, actualmente tiene 82 años. Antes, ahí, en el 1931, nace Klaus Rossi, aún vive. Estos dos hombres juristas alemanes, pues prácticamente son los que nos han dado la entrada a estos dos esquemas, el funcionalismo moderado o teleológico que les dije anteriormente en el audio pasado de Klaus Rossi, y Günther Jacobs, que seguramente se dice fue un estudiante aventajado de Hans Belzel, padre del finalismo. En la dogmática, en teoría del delito, pues tenemos un arraigado bastante en nuestra ley 599 de 2000, pues el finalismo. Pero se están abriendo las puertas hacia esto que se conoce como funcionalismo, y ahí tenemos esa modificación del artículo 25 de la ley 599 del 2000. Pues miremos entonces lo siguiente. Colombia es un Estado social de derecho. Tenemos una constitución política a partir del 91, pero antes estuvimos pues con la de 1886. Esencialmente, entonces, en la Constitución política encontramos aspectos que vamos a ver aquí, relevantes para el tema con el que arranco en este esquema de la pena o de la función de la pena como tal, desde el punto de vista de Günther Jacobs. Me apoyo en su libro de Derecho Penal, esta obra escrita por el profesor Günther Jacobs, Derecho Penal, dice Madrid 1995. Miremos entonces esta situación que les voy a mencionar aquí. Antes de abordar el tema, pero solamente tengan en cuenta esto que dice allí arriba: el contenido de los elementos de la teoría del delito depende de los fines y funciones que cumple el derecho. Consiste en garantizar la identidad de una sociedad. Esto significa entonces que se trata de conceptos normativos edificados con total independencia de la naturaleza de las cosas. Y eso lo encuentro pues en esa revista que les había comentado. Hay un artículo aquí de Eduardo Montealegre-Linier, Introducción a la obra de Günther Jacobs, y esto pues data una edición por allá de julio del año 2003. Hoy por hoy, miren ustedes lo que pasa actualmente en nuestra sociedad, y así damos inicio a este asunto de la normatividad. Pues con el asunto que tanto ha publicitado la atención en las redes sociales con lo de la multa por las empanadas,
del tan joven que compra unas empanadas en vía pública, se ha generado una situación de inconformismo frente a eso, al punto de que nuestro alcalde Armitage de Cali pues ya salió en defensa de los vendedores ambulantes y pide la derogación del artículo de la ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Policía. En buena hora tenemos una legislación, unas normas que regulan los aspectos de convivencia. Nuestra Constitución habla del preámbulo, el artículo primero, el artículo segundo. Cuando les mencionaba de pronto en el audio anterior, que son fines esenciales del Estado, el artículo segundo supra dice asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Eso pues tiene que ver entonces efectivamente con nuestro Código Nacional de Policía y de convivencia. Y entonces, cuando señala el artículo 26, deberes de convivencia, es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley. Pues muy bien. Hay allí una regulación de reciente data de comportamiento ciudadano. Colombia tiene, pues, nosotros tenemos una idiosincrasia, por así decirlo, muy arraigada y muy latina. Somos particularmente, ¿cómo lo diría? Pues poco dados a cumplir este tipo de normas de conducta, porque a diario yo pues observo cuando estoy, por ejemplo, en la regulación del tráfico de tránsito. Es normal, voy en mi vehículo o en moto, tengo moto, bueno, hago el pare estando la señalización en rojo y espero a que se ponga en verde para poder avanzar. En ese sitio puede hacer que esté un agente de la autoridad al lado y le aseguro, he visto que ha pasado no solo 1, 2, 3, 4 motociclistas y no les importa detenerse, ni aún en presencia de la autoridad de policía. Tal vez de pronto si hay un agente de tránsito quizás lo piense 2 veces. Y así encontramos aspectos de convivencia social en los que nosotros no nos ajustamos a ellos porque somos completamente folclóricos. Pero cuando se expiden este tipo de normas y la policía tiene que entrarle a dar el cumplimiento dentro de su función constitucional y legal, pues crea rasquiña y viene entonces es la misma sociedad y ustedes ven por Facebook, por redes sociales, cualquier cantidad de respuestas y respuestas agresivas muchas veces frente a ese tipo de control que se hace por parte de la policía en cumplimiento de la ley. Como decimos nosotros aquí, echa la ley, echa la trampa. ¿O no? Siempre, mire usted por lo menos con el asunto de las cámaras de vigilancia de tránsito también, que hay regado por todos lados, regulando entonces, controlando el exceso de velocidad, el que usted lleve todos sus papeles en orden, el SOAT, que deje hasta pago con los impuestos. Y eso es así
de sanciones, sanciones y más sanciones frente a esa situación. Muy recientemente hemos tenido con el asunto de regulación del tránsito, y mire, eso de la infracción al deber objetivo de cuidado para los delitos culposos, que es el análisis que tiene que hacer el juez de valoración como tal, y que de pronto en el pasado audio se me escapó decirles sobre el principio de confianza que se nace es como entidad jurídica para regular todo el tema de tráfico de tránsito, que después entonces se ha regulado para otros temas, por ejemplo, de control de oficio o profesión, y que veremos más adelante ahora con este esquema de Günther Jacobs, al mencionarse ese aspecto para si se da o no la creación de un riesgo jurídico desaprobado. Pero hasta no hace mucho entonces la multa que existe para aquel que conduzca en estado de embriaguez es altísima y no solamente se inmoviliza el vehículo, seguramente casi una gran mayoría atendiendo a esa situación en que le metan una sanción con la mano al bolsillo, es que entonces ha tomado reflexión y ha generado unas expectativas sociales de interacción social, que es a ello a lo que se refiere Günther Jacobs con la finalidad de la pena, que es mantener la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Entonces, volvemos al asunto. Es que nuestra idiosincrasia es muy diferente a la de los alemanes, a la de los franceses, a la de algunos europeos, a la de los americanos. Tenemos una particularidad dentro de este Estado social de derecho colombiano, que solamente nosotros la conocemos de propia mano. Y por eso entonces todo lo relacionado con política criminal, que tiene que ver con diferentes aspectos de regulación, de codificación de normas penales y también ahora de tipo contravencional, que es esta regulación de la ley 1801 pues, del 2016, que es el nuevo Código Nacional de Policía, para regular cualquier cantidad de aspectos importantes, desde el control, desde la multa que se le imponga a aquel que en un espacio público esté haciendo sus necesidades. Y en fin, todo aquello regulando otros aspectos que realmente se hacen necesarios de hacerle ver al pueblo colombiano qué tan ajeno está al comportamiento que se debe tener como tal. Un comportamiento que incluso debería exigirse más desde las primeras aulas de primaria y de bachillerato, porque por lo menos ahora que estuve de viaje en el extranjero, por esas carreteras de Francia, de Italia y de donde sí hacíamos el recorrido, se nos decía por aquella que iba guiándonos allí, que allá al niño desde pequeñito, lo primero que le enseñan es todo lo relacionado con las señales de tránsito, y por eso son los índices muy bajos de accidentalidad. Igual entonces en diferentes aspectos, porque allá tienen otra idiosincrasia muy diferente a la latina, sí es cierto, pero es que nos falta más cultura, nos falta, o por lo menos entender hasta dónde llega tu derecho y dónde comienza el del otro. El de las expectativas que yo debo tener como tal en una interacción social. Si yo me detengo en el semáforo en rojo
paro y me detengo, ¿por qué razón el otro no hace ese pare, provocando seguramente un accidente con las consecuencias hasta fatales? ¿Por qué esa persona, para él no existe? Es una negación de la negación. Entonces ahí se vuelve al tema de Hegel, de que en respuesta a aquel que niega la norma, entonces el Estado le responde de la negación a la negación. ¿Para qué? Pues la pena tiene como función demostrar que la sociedad, a pesar de esa desautorización de la norma, puede seguir confiando en la vigencia de las mismas. Y entonces se habla de las expectativas cognitivas y expectativas normativas. Las primeras se refieren a todo lo relacionado con la naturaleza. La segunda, todo lo que se refiere al comportamiento humano en interacción social, que es la que tiene una respuesta diferente a la otra. Entonces hay expectativas cognitivas, y se dan el ejemplo de si usted vive al lado, a la ribera al lado pues de un río que de pronto está en creciente constantemente, seguramente usted, la reacción que tiene es trasladarse a otro sitio más seguro y evitar a futuro que se repita con una posible catástrofe. No así entonces en respuesta a las expectativas normativas, porque en ella, pues lo que se quiere es que la sanción sirva entonces para la estabilización de expectativas sociales, ¿sí? Es decir, con la imposición de la pena se mantendrá la vigencia de la norma como modelo de contacto social. Entonces, la sanción, en este caso, por ende, la persona se espera que la persona pueda seguir orientando su conducta con base en las expectativas generales. De manera que, entonces, si yo veo en la calle, entonces, un agente de la autoridad que imponga una multa porque se está quebrantando esa norma contravencional, que es el Código Nacional de Policía, entonces se va a generar las expectativas son que esa persona espere que el otro se comporte dentro de esas expectativas generales. Esa es la interacción social. Volviendo al pare en rojo de señalización de tránsito, lo que se espera es que todos nos detengamos allí, que no hay ninguna razón por la cual avance estando alumbrando en rojo, porque pues obviamente va a provocar un accidente. Si yo me conduzco dentro de lo que regula las señales, el código de tránsito, debo esperar que el otro se comporte de igual manera. Si yo no lo hago, pues estoy quebrantando una norma, una expectativa, y puedo generar o crear un riesgo jurídicamente desaprobado, y seguramente habrá un resultado conexo con el mismo, del que entonces se imponga una sanción como tal, porque eso es lo que se espera del Estado social de derecho colombiano. La regulación, entonces, por eso se dice allá arriba, es garantizar la identidad de una sociedad. Allí también tengo en la segunda parte que dice allí: actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas que debo desarrollar o evitar. Entonces, cuando habla de conductas, ahí le agrego desvalor de acción. O resultados, ya se habla de desvalor de resultado, que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de
mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Repito, entonces solo se responde por conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de esos deberes del ámbito de responsabilidad que se desprenden de las posiciones de garante. Y entonces dice allá, lo demás, salvo los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la omisión de socorro, artículo 131 del Código Penal, no le conciernen al sujeto, no es de su incumbencia. Entonces, ahí volvemos otra vez al artículo 95 de la Constitución Política Colombiana, que dice, son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 2, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Y a veces nos preguntamos, ¿será que ese artículo 131 del Código Penal se impone? Miren ustedes, cuando dice la norma de la omisión de socorro, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Por eso es que allí entonces, para ya ir diferenciando un poco más este articulado, esa omisión propia como tal, se alude a los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la omisión de socorro. Y está en la Constitución Política. Y entonces, ¿cuántas veces pasa en la calle de que alguien sufre un accidente con riesgo para su vida y muchas veces nadie se atreve a auxiliar a esa persona conduciéndola a algún centro de asistencia, porque normalmente siempre estamos pensando de que al primero que le van a echar la culpa es el que lo lleva al hospital. Entonces, ahí hay una situación que hoy en día se genera y hoy vemos por eso la carrera de la muerte con este tema de las ambulancias, que yo no sé si es más peligroso, créame, que alguien sea recogido por estas ambulancias porque se dan situaciones en las que ponen en alto riesgo, elevadísimo, para causar muchas veces otro daño antijurídico conduciendo al mismo herido. Entonces se llama inmediatamente a alguien y ahí mismo aparecen 10 de esas ambulancias. Esa es la carrera, claro, como les pagan es seguramente por llevar el que primero lleve a ese herido al hospital. Situación complicada. Y la posición de garante, que la tengo acá abajo, entonces, para ya ir entonces sentando las bases de esta interesante, de esta teoría del delito de Günther Jacobs. La posición de garante dice si esta se origina en la creación de riesgos o de roles institucionales, ¿no? Como ya venía desde antes en los otros esquemas mencionándose de la creación de riesgo, y ahí mencioné el finalismo también, el finalismo, el funcionalismo de Klaus Rosin. ¿Y cuáles son los deberes que surgen de ellas? Entonces allí se habla ya de la competencia por organización y de la competencia institucional. Eso entonces lo entraremos pues a revisar más detalladamente poco a poco. Como le digo, van a tener un poco de paciencia con este tema. Muchachos. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor, Sí, señor. claro. Sí, señor profe.
Sí, señor. Bueno, viendo el video, obviamente esto es de mucho estudio, es para comprender esa teoría hay que auscultar mucho más. Alguien mandó al grupo, creo que es un resumen de algunas de las obras y bueno, creo que va a servir. Pero los traigo aquí. ¿Vieron el desvalor de acción, desvalor de resultado? ¿Vieron posición de garante? Y ahora volvemos a nuestro escenario de el resultado que se obtuvo con ocasión al accionar por parte de el médico encargado de realizar la necropsia. Pero vamos a analizar un poco más allá, basándonos en esta teoría. Oiga, el médico que declaró muerta a la niña, ¿responde o no responde? ¿Tenía o no tenía una posición de garante? ¿Qué Sí, opinan claro. ustedes? Claro, Claro, yo estaba en posición de garante por su investidura y por la labor que se le encomendó. Además, la responsabilidad de emitir ese certificado de defunción. Ok. Entonces, ¿por qué respondería? Profe, pero pues como ya ustedes lo dijeron antes, es muy difícil determinar si está muerta o está cataléptica. Entonces, no sé, no siento que el doctor pudo hacer su trabajo, pero no estaba en sus manos, creo yo. Es que dependería, es decir, si de pronto él no asumió el rigor de ciertos protocolos, habría que analizar efectivamente esa parte de pronto para... Obviamente, Osquita, tal cual lo estás diciendo, acá entra a tener un papel preponderante la criminalística, porque tenemos que irnos desde esa fase experimental técnica para poder determinar si había manera o no había manera de configurar un error. Había manera para determinar que ese error era invencible. Fíjense cómo ya empieza uno a determinar y hacer todo el análisis completo para poder llegar a una conclusión certera. Hey, este médico sí realizó absolutamente todo, todo lo que estaba en su alcance para determinar si la niña estaba muerta. Esos ya son los interrogantes que tocan empezar a traer a colación. Pero vamos a suponer que el resultado de catalogar como fallecida la niña es como consecuencia de la omisión realizada por el médico. Es decir, el tipo no realizó todo lo que tenía que haber realizado para determinar si la persona estaba muerta o no. Simplemente no le paró mucha atención, le dijeron, esta niña está muerta, venga, certifico que está muerta y ya, y certificó. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué podemos entender? Pues que cometió un delito por omisión. ¿Y qué delito? ¿Qué pueden pensar ustedes? ¿Qué era lo que tenía que haber realizado? Vámonos a una teoría, listo. A la niña no la acceden si no es declarada muerta. ¿Y por qué no la acceden? Porque es que la intención, el interés volitivo del médico que iba a realizar la necropsia era acceder a un cadáver, ¿sí o no? No acceder a una persona viva, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Claro. Sí, yo estoy de Claro acuerdo, que sí. sí. El tema es interesante. Claro, el tipo ¿Qué quería... la risa de los corché? No, el tipo tenía una intención, era netamente a acceder a un cadáver. Claro. Pero, o sea que solo se le juzgaría por el irrespeto a cadáveres o muertos, más no por la violación. Bueno, y vámonos al sentido
Y eso lo van a ver, pues es en el siguiente curso, pero yo creo que lo alcanzamos a tocar. Los ingredientes objetivos del tipo penal. ¿Qué ingrediente objetivo es? Que tiene que haber un cadáver. Y si nos vamos al sentido estricto de la palabra cadáver, pues la niña no estaba muerta, entonces no era un cadáver. ¿Hay atipicidad de la conducta? No precisamente. O sea, el problema jurídico es bien grande, ¿o no creen que es bien grande? Pero ¿cómo si la persona que lo hizo tenía como conciencia o creía que era un cadáver? Por eso, Miguel, él creía, pero la china no era un cadáver, hermano. Es que ese es un problema bien serio. Es que está respaldado como científicamente, o sea, Claro, digamos, él tiene una excusa que es un certificado de función. Lo tiene. Pero por tener el certificado lo podemos judicializar por irrespeto a cadáveres si sabemos que la niña no estaba muerta en sentido práctico. No, porque no se configura por completo, no era un cadáver. Para ir respeto a cadáver se necesita un cadáver, si no lo hay no se configura. No, ella habría un ultraje, un cadáver y el señor que certifica el estado de la víctima, por así decirlo, pues respondería en esa misma categoría. El caso es que ustedes están metiéndose en un problema jurídico, el berraco, que no tenemos cómo salir. Les voy a dejar que piensen de aquí a mañana y miramos porque se acabó la hora. ¡Piensen! Donde el tipo no la hubiese abusado, no hubiese abusado del cadáver, sino hubiese iniciado la necropsia, entonces ahí qué hubiese pasado. Por eso, vámonos más allá, esto se pone más lindo. Ay, sí, se ¿Qué muere, tal lo ¿verdad? hubiese rajado y le sacan las tripas? Por eso, Pues, entonces ¿se hubiese muere? sido peor el escenario. Igual seguimos en el primer dictamen, que fue el de muerte, ¿sí? Porque nos toca a partir de ahí, de la falla del primer médico que dio el fallo de muerte de la chica, porque independientemente que la haya usado o lo haya abierto, pues iba a cometer algo En realidad no, porque si hubiese hecho la necropsia, pues él sí se muere, nunca hubiese despertado y nadie se hubiera enterado que estaba cataléptico y no muerto. Entonces, Mañana le seguimos viendo las pasa nada. variables. Lo que Profe, quiero es que pero igual- reflexionen sobre la conexidad. Y en eso sí que explica, ahí lo medio tocó el doctor, medio lo mencionó el doctor en el video que acabamos de ver. La conexidad. Exploremos un poquito más, ausculten un poquito más y mañana nos vemos a darnos cachetadas en clase. Muchas gracias a todos, Stefan, muchas gracias. Dios los Gracias, bendiga. profe. Juiciosos, por favor, pórtense bien. Échense agua bendita a ver si cambian. ¿Listo? Se les quiere. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao, doctor, que estés bien. ¿Por qué hablas cuando yo estoy hablando? Si yo dije hasta luego, profe, gracias, usted comenzó a hablar.